Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de empréstitos, unidad 4 de nuestro programa de cálculo financiero y matemáticas financieras. Y lo que vamos a hacer en esta sesión es introducirnos a los conceptos generales de empréstitos y sobre todo cómo vamos a abordar el tema, cómo lo vamos a estudiar y qué mapa conceptual vamos a seguir en todas las clases siguientes. Vamos a comenzar a ver qué es un empréstito. Y para eso vamos a recurrir al diccionario. ¿Qué nos dice el diccionario de la Real Academia Española respecto a qué es un empréstito? Fíjense que un empréstito es un préstamo. Y el préstamo lo otorga generalmente, o un particular, y generalmente lo otorga un particular ¿a quién? Al Estado, a un organismo oficial o a una empresa. Y en general se materializa, dice la definición, es decir, se instrumenta a través de bonos, cédulas, pagarés y obligaciones. Vamos a ver que muchos de estos elementos los vamos a usar nosotros en el estudio de este tema. Desde el punto de vista de una segunda acepción, también se le suele denominar empréstito a la cantidad de dinero que se ha prestado a través de este tipo de préstamos. Fijémonos que se habla de un particular. Esto es interesante porque va a fijar cuál es la relación entre el deudor y el acreedor. Lo vamos a subrayar enseguida. Y en general también podemos hablar de estados, organismos oficiales, el Estado en sus tres dimensiones, es decir, nacional, provincial o municipal, o a través de préstamos a empresas, es decir, también a personas jurídicas o de derecho privado. Y la otra característica importante dentro de la definición es cómo se instrumenta. Vamos a usar nosotros de todas estas denominaciones que aparecen en la deducción, el concepto o el nombre de obligaciones. Vamos a ver qué implicancias trae distintos tipos de obligaciones en la evaluación financiera de una empresa. O sea que básicamente estamos en presencia de un sistema de amortización entre un deudor y un acreedor. Vamos a ver que en realidad la particularidad es que son varios los acreedores. Por eso, empecemos a estudiar los sujetos del empréstito. Los sujetos, podríamos hablar de que desde el punto de vista del emisor, desde quien emite el empréstito, este puede ser el Estado nacional, el Estado provincial o el Estado municipal. O también, en caso específico, de sociedades anónimas. En general, los empréstitos emitidos por estados nacionales, provinciales o municipales se los suele llamar bonos. Y para el caso de sociedades anónimas, estamos en presencia de obligaciones negociables. Cada conjunto, ya sea del Estado o de sociedades anónimas, tiene una legislación específica que está señalada en la bibliografía, en el cuadernillo sobre el cálculo financiero de empréstitos, que ustedes deben leer para poder seguir adecuadamente esta clase. Bien, desde el punto de vista del tomador, podemos hablar de personas humanas, personas físicas o personas jurídicas. Desde el punto de vista del emisor, es quien debe el empréstito, y desde el punto de vista del tomador, es quien va a ser el acreedor del empréstito. La relación deudor-acreedor es entre el emisor y el tomador. Veamos que desde el punto de vista, o cuando hablamos de obligaciones,
Las obligaciones son la instrumentación de los pedacitos de empréstito. Es decir, cada empréstito, desde el punto de vista del emisor, por algunas razones que vamos a ver en el próximo slide, se divide en pedacitos. Cada empréstito se divide en pequeñas obligaciones. Por ejemplo, si yo, Estado Nacional, emito un empréstito de 100 millones de dólares, ese es el préstamo desde el punto de vista del emisor. Pero para poder afrontar a las características de este empréstito, ya sea en plazo o en monto, es necesario dividir esos 100 millones de dólares en pedacitos. Por ejemplo, obligaciones de valor nominal de 100 dólares cada una. Esto hace que debamos considerar a las obligaciones desde dos puntos de vista. Las obligaciones pueden ser enteras o fraccionadas. ¿Cuándo estamos en presencia de obligaciones enteras? Cuando la obligación no se puede dividir. ¿Esto qué implicancia tiene? Que la obligación se rescata toda en el mismo momento. No se la puede dividir en fracciones o pedacitos. Es decir, si yo emito un empréstito en obligaciones enteras, el plazo del empréstito debería ser el mismo que el de la obligación. Es decir, si yo voy a rescatar una obligación dentro de 5 años, digamos un empréstito dentro de 5 años, cada una de las obligaciones también va a ser rescatada dentro de 5 años. Desde el punto de vista entonces de las obligaciones enteras, hay una importante relación con el sistema de amortización que vamos a usar. En este caso, las obligaciones enteras van a ser asociadas al sistema de amortización de tipo global. Es decir, el rescate se produce, el rescate del capital, obviamente. Cada vez que hablamos de rescate, estamos hablando solamente del capital. Ese rescate se produce todo en forma íntegra, por eso es la obligación es entera, a la finalización del empréstito. ¿Qué pasa con las obligaciones fraccionadas? En ese caso, cada una de las obligaciones se divide en fracciones. Estas fracciones generalmente son del mismo valor y cada una, si son del mismo valor, es la enésima parte del total del valor nominal. Por ejemplo, en el ejemplo que di recién, yo podría tener que 100 dólares de valor nominal de una obligación fraccionada puede dividirse en 5, por ejemplo. Entonces, yo tendría en ese caso el valor nominal de 100 que se divide en las 5 rescates del empréstito. Esto quiere decir que cada fracción va a tener un valor nominal de 20. Entonces, en cada periodo, podría ser por ejemplo al final de cada año, se va a rescatar un 20% del empréstito. Y así podemos asociar este tipo de empréstitos al sistema de rescate periódico constante, o lo que hemos denominado nosotros en sistema alemán. Rescate constante hace alusión a cómo se rescata el capital. Y nosotros sabemos que el rescate constante se produce en el sistema alemán de amortización. No existen, por lo menos en forma notoria, sistemas de empréstitos que se rescaten de una forma distinta a estas dos. Por lo tanto, el sistema francés no va a ser utilizado en el rescate de obligaciones ni enteras ni fraccionadas. Bien. ¿Qué características especiales tienen los empréstitos? Y esto es importante, ¿por qué? Porque evidentemente necesitamos estudiarlos de una manera especial, porque no son un simple y liso y llano sistema de amortización. Y esto es debido a estas características especiales.
La primera es la masividad de acreedores. Nosotros en lo que hemos visto en la materia en general, sobre todo específicamente en sistemas de amortización, la relación deudor-acreedor era de 1 a 1, un deudor y un acreedor. Pero en los empréstitos existe una masividad de acreedores, hay una gran cantidad de acreedores. Eso va a traer consecuencias específicas en cómo se producen los flujos de fondos. Y ya vamos a ver enseguida que esto hace que la diferencia entre el punto de vista del emisor y el tomador sea significativa respecto a los flujos de fondos. Al haber muchos acreedores, los flujos de fondos no son para todos los acreedores iguales, porque esto va a depender de qué comportamiento tenga cada uno de los acreedores o tomadores u obligacionistas. Por otro lado, al ser de plazos largos y de monto elevado, esto hace que el empréstito se tenga que dividir en pequeños pedacitos. Entonces, al ser de monto elevado, sobre todo si es un empréstito de 100 millones de dólares, se lo divide en obligaciones, supongamos, como dijimos recién, de 100 dólares de valor nominal cada una, y lo que hace que cada una de esas obligaciones siga su propio curso. Se puede comprar, se puede vender. El hecho también de que haya plazos largos en el empréstito hace que yo necesite de un mercado en donde yo pueda comprar y vender las obligaciones, que es el mercado bursátil, ¿no? Por eso, esta característica de divisibilidad, es decir, yo al empréstito necesito dividirlo en pedacitos para que esos pedacitos tengan la liquidez suficiente en el mercado, porque nadie se va a endeudar en un plazo tan largo ni en un monto tan elevado. Entonces, de la divisibilidad depende en realidad de que el empréstito, en realidad, al ser de plazo largo y de monto elevado, es necesario dividir. También tengamos en cuenta que el empréstito, los sujetos del empréstito son sujetos especiales, tal cual lo vamos a ver en las próximas filminas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para estudiarlos? Bueno, lo que vamos a hacer es una especie de plan de trabajo o de sistema o de esquema que se llama mapa conceptual. Este mapa conceptual lo vamos a seguir para hacer un estudio ordenado y sistemático de toda la casuística posible. Pero en realidad, la columna vertebral de empréstitos es lo que hemos visto en evaluación de deudas y el hecho de que existan saldos efectivos, B' o C', de distintas formas, diferentes por existir cambios en los flujos de fondos o existir tasas y primas, tasas de evaluación distintas. Es decir, todo lo que se vio en evaluación de deudas es de una aplicación intensiva dentro de el estudio de los empréstitos. ¿Cómo vamos a hacer entonces para estudiarlos? Bueno, a los empréstitos primero los vamos a dividir en dos grandes grupos. Estos grandes grupos son el primero, que nosotros en sistemas de amortización hablamos de un sistema global, lo vamos a llamar reembolso global con pago periódico de intereses. Esta sigla que aparece acá está aclarada acá abajo. Reembolso global con pago periódico de intereses. O simplemente sistema de amortización global. ¿Cómo era ese sistema? Todo el capital, todo el reembolso del capital se hace en N, es decir, al finalizar el último periodo. Desde otro punto de vista, otro conjunto de empréstitos que vamos a mirar es el reembolso periódico constante, o lo que suele decirse a la manera del sistema alemán. Es decir, va a haber otro grupo de empréstitos que tiene
como forma de reembolso amortizaciones iguales. Por eso hablamos de reembolso. Recuerden que reembolso hace mención a cómo se comportan las amortizaciones, periódico constante. Y esto es nada más ni nada menos que un sistema alemán de amortización. Cada uno de estos sistemas los vamos a dividir en dos puntos de vista o visiones. Vamos a mirar global, reembolso global desde el punto de vista del emisor y global desde el punto de vista del tomador. Y lo mismo vamos a hacer en periódico constante. Lo vamos a ver desde el punto de vista del emisor y desde el punto de vista del tomador. Si bien los cambios de flujos de fondos son diferentes, digamos, son sustanciales entre un sistema y el otro, la mirada desde el punto de vista del emisor y del tomador, básicamente, en los dos sistemas, el emisor se va, digamos, vamos a mirar qué pasa desde el punto de vista del emisor, ya sea en un sistema o en el otro. Y en el tomador también, vamos a ver qué pasa desde el punto de vista del tomador, ya sea en un sistema o en el otro. Y vamos a ver qué similitudes y qué diferencias presenta. Veamos un caso para ver por qué es importante por qué es importante aclarar este punto de vista. Supongamos que un empréstito tiene obligaciones de 1.000 pesos de valor nominal y se reembolsa a la manera del sistema alemán, es decir, 100 pesos para cada periodo porque se va a reembolsar en 10 periodos. Y la tasa de interés es del 3% periódico. Podemos sacar el valor de T por I negativo, es decir, menos T por I, que es menos 3. ¿Para qué? Para, una vez deducida la primera cuota, que es 100 de amortización más 30 de interés, le restamos 3 y así podemos establecer todas las cuotas desde la 1 hasta la 10 de un sistema alemán. Esta es la forma, la amortización que debería seguir este tipo de empréstitos en forma natural. Desde el punto de vista del emisor, lo que suele ocurrir es que vemos la evolución de todo el empréstito, de los fondos completos. Esto está, lo que está en la columna de amortización natural está en función de solamente está en función de una obligación para poderlo comparar con el caso del tomador. Pero acá lo que deberíamos hacer estrictamente es decir, por ejemplo, si el empréstito tiene 1.000 obligaciones de 1.000 pesos de valor nominal, esto habría que multiplicarlo por 1.000. Entonces tendríamos 1.000.000, 130.000, 127.000, etc. Pero para poderlos comparar a los efectos de la comparación, vamos a hacer la evolución natural solamente de una obligación, no de todo el empréstito. En la columna de la derecha, la última, donde dice venta en K igual a 4, podemos suponer que el tenedor, quien compró una obligación de este empréstito, la vende en el periodo 4, en 980 pesos. Es decir, las amortizaciones de 5 a 10 no se le van a producir al vendedor. Por eso, desde el punto de vista del tomador, este empréstito tiene una visión diferente de los flujos de fondos respecto de la visión que tiene desde el punto de vista del emisor. Más allá de que en el emisor habría que considerar también los flujos totales del empréstito, es decir, esta columna multiplicada por 1.000, aunque sea considerada para cada obligación, fijémonos que al vender el tomador la obligación en 4, el flujo ya de fondos es totalmente distinto. Esto va a hacer que haya cambios en las tasas involucradas. ¿Por qué? Porque los flujos son diferentes. Al existir flujos diferentes y evaluaciones diferentes, o por más que las evaluaciones sean las mismas, si existen flujos diferentes, la tasa involucrada no es la misma desde este punto de vista que desde este punto de vista. Eso es la consecuencia más importante que tiene la diferencia entre flujo de fondos. ¿Qué vamos a estudiar en el reembolso global con pago periódico de intereses? Bueno, dijimos que íbamos a hacer el análisis desde el punto de vista del emisor y respecto a esto vamos a estudiar dos figuras fundamentales. Una es la suscripción no a la par.
y la otra es el rescate no a la par. ¿Qué es la suscripción no a la par? Hay que aclarar que cada vez que hablemos de suscripción es que estamos en el momento cero comprando a un valor distinto del nominal. Eso significa no a la par. Es decir, somos los primeros que compramos este empréstito, por eso es suscripción, es decir, directamente desde el emisor. Vamos y se lo compramos al emisor en términos figurados, porque no se les compra al emisor, siempre hay un intermediario, que es una entidad financiera, pero desde el punto de vista de los flujos, lo que vamos a hacer nosotros es pagar un valor de suscripción generalmente menor al del nominal. Por ejemplo, el ejemplo que acabamos de ver, para la obligación de 1000, yo podría suscribirla en 980. Por otro lado, existe la figura de rescate no a la par, que también la vamos a ver desde el punto de vista del emisor y vamos a ver cuáles son las fórmulas involucradas. ¿Qué es el rescate no a la par? Es algo parecido a la suscripción, pero desde el lado del rescate. Es, en este caso, cuando el emisor no paga lo que se había comprometido originalmente. Por ejemplo, en el caso de la obligación de 1000 de valor nominal, a los 10 periodos que acabamos de ver, en vez de pagarla a los 10, en el 1000 a los 10 periodos, supongamos que paga 800. Hizo una quita del 20%. Si bien esto es algo de mucha actualidad, porque justamente la Argentina en estos momentos está renegociando su deuda, lo que hace justamente es tratar de consensuar con los tomadores de los empréstitos que ha emitido Argentina, consensuar quitas de diferente monto, lo que hace que esta figura tome una relevancia importante. Desde el punto de vista del tomador, vamos a analizar 3 operaciones y vamos a ver que eso tiene mucha relación con lo que se ha estudiado en el emisor. Las 3 operaciones que vamos a ver son la compra en el mercado, la venta en el mercado y una combinación de compra y venta, que en realidad no va a significar un análisis específico aparte, sino que vamos a ver qué es la combinación de la 1BA y la 1BB. Ahora, existe una importante relación entre lo que hayamos visto a nivel fórmula en suscripción no a la par y en compra en el mercado. ¿Por qué? Porque la compra en el mercado, si yo compro una obligación en el momento B, es como una suscripción, pero no ha sido al emisor, sino que ha sido a un vendedor. Es decir, yo le compré la obligación a un vendedor y en términos de fórmulas, las fórmulas son muy similares a las usadas en la suscripción. Por otro lado, en el caso de la venta en el mercado, vamos a ver que la venta desde el punto de vista del tomador implica un rescate no a la par. Es decir, yo vendo una obligación de 1000 de valor nominal, recién vimos en 980. Ese rescate es un rescate no a la par. Por lo tanto, las formulaciones que se estudiaron en el rescate no a la par van a ser de mucha utilidad para analizar la venta en el mercado. Lo mismo vamos a hacer con reembolso periódico constante. Es decir, vamos a mirar qué pasa desde el punto de vista del emisor, vamos a analizar sucintamente la suscripción y el rescate no a la par. En estos casos ya hemos transitado por lo que pasaba en el reembolso periódico constante, en el reembolso global con pago periódico de intereses. Entonces no nos va a hacer, vamos a señalar cuáles son las diferencias. Desde el punto de vista del tomador vamos a tener las mismas 3 figuras. Bueno, este es el plan para hacer el estudio de empréstitos y en la clase siguiente vamos a empezar a estudiar el reembolso global con pago periódico de intereses desde el punto de vista del emisor y desde el punto de vista del tomador.